Buenas tardes. Continuamos nuestras jornadas de teología. Esta tarde tenemos esta primera sesión que empieza ahora a las 4:30 y que durará un poquito más de una hora con la conferencia del padre Secundino Castro y con los diálogos o las preguntas que queramos hacer. Luego, tras una breve interrupción, a las 6 contamos con tener un poquito de, como nos dijeron esta mañana, un poquito de música con textos de Santa Teresa de fondo que nos ambiente y nos prepare para la conferencia de don Ricardo Blázquez, que ya nos ha tenido el gusto de venir a escuchar y al que saludamos desde ahora mismo. Presento entonces esta conferencia de Secundino Castro Sánchez, carmelita, Teresa de Jesús, teóloga, justificación y clarificación de la mística. Secundino Castro es, como se suele decir, un hombre de la casa, más de la casa que yo, que aunque soy jesuita, pues llegué mucho más tarde que él a esta famosa ilustre casa. Fue profesor ordinario, catedrático, es el nombre que se da aquí a los profesores de teología, de exégesis y de teología espiritual, y con él coincidí en este tiempo, pero también fue maestro mío, profesor, cuando yo era alumno de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde él también explicaba con gran pasión la espiritualidad de Santa Teresa. Hizo la tesis doctoral en la Cristología teresiana, allá en aquella universidad donde estuvo de profesor unos años, y luego vino a esta facultad a explicar teología espiritual y exégesis, como estamos diciendo. Yo creo que es biblista y se notará también, supongo hoy en la explicación, tiene unas cuantas publicaciones, por ejemplo, el sorprendente Jesús de Marcos, segunda edición, el Evangelio de Juan, compresión exegético-existencial, por lo menos tercera edición, y luego tiene muchas publicaciones como carmelita y preocupado y estudioso y teólogo espiritual por la mística de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. Algunos textos, algunos libros, algunas publicaciones en torno a los dos autores, a los dos místicos carmelitas. Dos libros, por ejemplo, Hacia Dios con San Juan de la Cruz, cuarta edición. Se ve que escribe y comunica muy bien. Lo vimos cuando era profesor nuestro. Cristo, vida del hombre, comparación entre el camino de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, el camino de lo inefable, la idea de camino y ese camino en los dos santos carmelitas. Es decir, tiene bastantes trabajos, muchas también colaboraciones en obras publicadas, en otros libros, y numerosos, muy numerosos artículos. Y tiene, yo creo que quizá más todavía publicaciones sobre Santa Teresa, sobre quien hizo, como sabemos, la tesis doctoral, la Cristología teresiana, que va por la tercera edición, por lo menos Ser cristiano según Santa Teresa, que también ha tenido varias ediciones, y El fulgor de la palabra, nueva comprensión de Teresa de Jesús, que se ha publicado pues, hace un par de años. Por lo tanto, yo creo que Secundino está muy capacitado para transmitir hoy en torno a este tema, que él dice que puede ser incluso polémico, pues podemos polemizar con él al final del diálogo. Yo creo que como alumno suyo, pues sus ojos vivos, su palabra rápida, sus intuiciones pues inesperadas, su convicción o su pasión al exponer los temas de los que está muy convencido, el estilo existencial de sus textos y de su docencia, junto también con la sencillez personal que conocemos los que le hemos tratado de cerca, su cercanía, pues yo creo que ha movido a muchos a interesarse por él, por sus escritos, por sus enfoques y también, ¿por qué no?, pues a dialogar y a discutir algunas cosas que podemos con toda libertad hacer. Pues nada, Secundino, muchas gracias y tenemos un tiempo para ti. Pues muchas gracias, Luis María. Muchas gracias, don Ricardo. Quizás la conferencia nos traslade a otros tiempos en que hablamos de esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues comienzo con un primer acceso al tema y voy siguiendo después. Teresa de Jesús desde siempre ha gozado de una autoridad especial en el campo del espíritu, no solo en la Iglesia católica, sino también en otras confesiones y en el pensamiento universal. En efecto, Pablo VI
Con la finura que le caracterizaba, afirmó el día del doctorado teresiano: acabamos de conferir, o mejor dicho, hemos reconocido el título de doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús. El matiz tiene su sentido. En ese mismo año, y con idéntico motivo, afirmaba Karl Rahner en Revista de Espiritualidad, en una entrevista que se le hizo a él, a Skilebeth, Hans Küng, a todos. Estos grandes hombres fueron capaces de escucharnos a unos chavalillos de entonces, y yo no sé quién les convencería para que nos contestaran. Y el padre Rahner contestó 2 páginas muy bonitas, y una de ellas, recojo unas cosas del padre Rahner, de ahí en Revista de Espiritualidad. Pero una doctrina, y más aún, una mistagogía de la experiencia personal de Dios es aún posible y hoy más apremiante que nunca. Y los clásicos de la mística española son perfectamente válidos y casi irreemplazables maestros, si es que interesa desarrollar una semejante doctrina y mistagogía de la experiencia personal de Dios. Estas eran las palabras de Rahner, que eran muy elocuentes, propiamente cerca del día del doctorado. Las intuiciones cristológicas, muchas veces formuladas por Teresa, la aproximan en algunos aspectos a determinados presupuestos de la así llamada cristología moderna. En este sentido, escribe Skilebeth: ¿tiene entonces la cristología que ceder a la mística o ha de ceder la mística ante la cristología? Todos los místicos cristianos luchan con este problema y creo que, con la excepción de Eduvigis y de Teresa de Ávila, tienen la tendencia a relativizar la cristología. No saben bien qué hacer a la hora de situar la cristología mística, o mejor dicho, la mística y la cristología. Bueno, estas afirmaciones tan absolutas, pues luego tienen que matizarse un poco. También el padre Rahner hizo una, que enseguida lo citaré, una afirmación muy absoluta que luego matizó en una conferencia. Recientemente decía Thomson: Teresa de Jesús tiene un interés especial para la cristología. Los teresianistas sostienen que ella sola asimiló la cristología, no solo asimiló la cristología de su tiempo, sino que hasta cierto punto creó una nueva cristología, hizo una contribución innovadora a la marcha posterior de esta disciplina. Su postura frente a la mística sería tan original, sobre todo por la implicación de la humanidad de Cristo, que después de ella se puede hablar de una mística nueva, o al menos que la condujo a su plenitud clarificadora. Mística nueva, o por lo menos a una plenitud clarificadora. En este sentido, escribió el que todos conocéis, gran especialista en la espiritualidad, Stolz: con la mística española despunta una nueva época en la división de los grados de la vida mística. Se ha dicho haber sido gloria y mérito peculiar de Santa Teresa el haber dado una definición de los grados científicamente intachable, dice este autor. Don Melquiades Andrés, que muchos de aquí le conocimos y no hace mucho tiempo que murió, que conocía muy bien la espiritualidad española, afirmaba que Santa Teresa, con la descripción de los grados y la precisión que puso, clarificó para siempre la mística, decía. También reconoce su puesto en la clarificación de la espiritualidad cristiana Olegario González de Cardenal, cuando afirma en su conocido libro Jesús de Nazaret, aproximación a la cristología, en un libro de cristología serio, fuerte y bueno, tan considerado, don Olegario introduce a Santa Teresa y dice de Santa Teresa: Santa Teresa supera por instinto sobrenatural la colisión histórica entre una mística de la esencia divina de larga herencia platónica, acentuada por los místicos renanos y actualizada para ella por los franciscanos Osuna y Laredo, y una espiritualidad centrada en la contemplación de la humanidad de Jesús, donde, sin nombrarlos, reacciona explícitamente e intencionadamente contra tales autores. No se puede decir más bien toda esta realidad tan honda, tan complicada, en menos palabras. Y más recientemente escribía Olegario, porque el libro, como sabéis, que acabo de citar, es muy antiguo, pero ya muy reciente, hace unos 2 o 3 años, escribía también Olegario: las 3 cumbres de la mística cristiana en las que se han unido experiencia, reflexión, y en la reflexión está también Santa Teresa, y ahí está la teología, reflexión y palabra, vida interior y acción exterior fecunda, son San Agustín, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. No menos explícito se mostraba el probablemente mejor conocedor hispano de la mística, Juan de Dios Martín Velasco,
quien señala la especificidad de la mística teresiana por su dimensión cristológica con estas palabras. Recordamos tan solo el fundamental capítulo 22 de la vida, que bastaría por sí solo para mostrar la peculiaridad de la experiencia teresiana, tanto en relación con la mística de orientación neoplatónica como en relación con los orientales. Voy citando unas figuras claves entre nosotros que se pronuncian sobre Santa Teresa y que están dándole pues, un realce muy grande que va mucho más allá de sola experiencia, como vemos. Punto segundo, acceso histórico. Sabido es que los estudios de mística se han multiplicado en estos últimos tiempos y ahí Teresa de Jesús tiene una postura propia. Acabamos de ver algunas opiniones al respecto. A lo largo de nuestro discurso iremos mostrando cómo Santa Teresa ha contribuido de forma singular con su experiencia y con su reflexión teológico-bíblica a que la mística sea cristiana, de fondo y de verdad. De fondo y de verdad. Creemos que en este quehacer ha ejercido una función de magisterio teológico. La mística católica, al menos en algunas de sus corrientes, algunos dicen que en todas, pero bueno, yo me quedo en algunas para luego salvarme cuando me hagan preguntas, no era del todo cristiana, y Teresa contribuyó con su magisterio a que lo fuera. En algunos casos ni siquiera se previó el riesgo que para el cristianismo implicaba una mística de Dios o de la divinidad sin ser matizada por la humanidad del Señor, y en otros expresamente, desde una perspectiva psicológica, no ontológica, se disociaba lo humano del Señor de lo que pudiéramos denominar acto místico. Estas reflexiones ya nos van dejando entender que para Teresa la comprensión del misterio del Señor, sin infravalorar nunca su humanidad, es la clave de todo su pensar y ser. Ahí donde la mística universal encontraba el problema y también algunas corrientes cristianas, Teresa halló, diríamos, la solución. Estoy de acuerdo con Thomson en sus esfuerzos por abrir el pensamiento de Teresa a lo apofático y a lo religioso y a las religiones no cristianas, pero habrá que tener en cuenta, como lo hace el mismo Thomson, que lo apofático sea siempre cristológico del modo que sea. Algo parecido piensa Antonio Mas. Cualquier modo de preparación para la meditación puede ser compatible con el itinerario teresiano si culmina en la meditación de los misterios de Cristo. Si la técnica de meditación propuesta por los libros orientales nos aleja de esa realidad, no es cristiana, no está en connivencia con Santa Teresa. Bien, y pasadas dichas estas cosas, pues paso ahora un poco a ver qué es la mística, qué es la mística para entrar enseguida en el tema de qué es lo que Santa Teresa ha hecho de nuevo, para que realmente se la pueda considerar pues teóloga, porque ha ofrecido dentro del campo de la espiritualidad, pero tocando en la línea de la cristología, pues perspectivas nuevas, y no solamente nuevas, sino que ha logrado encajar la mística en la humanidad de Cristo y por consiguiente en el catolicismo puro, podemos decir. ¿Qué es la mística? Pero veamos antes de proseguir una visión global y para empezar del sentido de la mística. Se entiende por mística una experiencia cualificada de lo religioso. Se trata de la absorción del ser humano por el divino. Esta absorción reviste diversas modalidades según las distintas concepciones de la religiosidad, pero siempre se comprende como el hecho de que la criatura se percibe traspasada por la divinidad sin perder la subjetividad. En la pérdida, en el ser divino, recobra su verdadera individualidad. Nunca, como en los místicos, se ha reconocido la existencia del yo personal, que por otra parte se confiesa negado en la infinitud. Dios, cuanto más absorbe, observa Rahner, más personaliza y caracteriza al otro. De la misma manera se manifiesta Torres Queiruga, que considera la cumbre de la afirmación personal cuando el ser humano vive a Dios como su más profundo yo. Y corrobora su aserto, además de con San Pablo, con Santa Teresa. Escribe, vivo sin vivir en mí, decía Santa Teresa, cita Torres Queiruga, que además supo expresarlo muy bien
con aquella afirmación: oh vida de mi vida y sustento que me sustentas. De modo que Teresa también entra, diríamos, a clarificar lo que pudiera ser el encuentro profundo con Dios en una mística que no absorbe al sujeto, sino que le revitaliza y le da mucha más fuerza. Tercer punto, mística cristiana. Y nos vamos acercando para luego exponer ya las afirmaciones de Santa Teresa y hacer ver lo que ella ha ofrecido a la ciencia, a la cultura y a la teología católica. Si miramos a la mística cristiana, dado que en ella el centro lo ocupa la figura de Cristo en su doble realidad de hombre y de Dios, tiene que sustentarse en esos constitutivos, sin honorar nunca ninguno de ellos. La mística cristiana, además de ser encarnatoria y resurreccionista, debe participar de la estructuración constituyente del Nuevo Testamento. Y voy a citar un artículo de Rahner, que creo que se cita poco, y es precioso, y parece un comentario a los capítulos 22 y al capítulo 7 de las Sextas Moradas, donde trata Santa Teresa el tema. Digo que parece un comentario porque va siguiendo los mismos pasos que ella y se separa solamente de ella en una cuestión que Santa Teresa no podía entrar ni se la ocurría, que era de la liturgia del cielo, el sentido de Jesús en esta liturgia. El artículo yo lo he usado mucho y es muy revelador. Se titula, bueno, está en el tercer volumen de las obras de Rahner, Eterna significación de la humanidad de Jesús para nuestra relación con Dios. Dice Rahner, Jesús hombre no solo fue por una vez de decisiva importancia para nuestra salvación, es decir, para nuestro hallazgo real de Dios, del Dios absoluto, por sus obras históricas y ya pasadas de la cruz, sino que es ahora y por toda la eternidad, como el hecho hombre y permanecido criatura, la permanente apertura de nuestra finitud al Dios vivo de vida eterna e infinita. Y por tanto, Él es también, en su humanidad, la realidad creada que nos representa. Si estas cosas las hubiera oído Santa Teresa cuando tenía los problemas tremendos de la mística, que precisamente le decían que se retirara de la humanidad, porque la humanidad de alguna manera impedía el proceso místico, se le hubiera aclarecido para siempre todo el problema. No hubo quien dijera esto así tan claro y en tan pocas palabras como el padre Rahner. La realidad creada que nos representa en el acto de nuestra religión. De manera que sin el acto, esto le hubiera encantado a ella muchísimo, sin el acto, orientado a su humanidad y dirigido implícita o explícitamente a través de ella, no alcanza su meta el acto religioso fundamental orientado a Dios. Esta es la respuesta de Rahner. La misma es la de Santa Teresa. No lo dice así, claro, evidentemente lo dice de otra manera, ya no es una persona técnica, pero dice lo mismo, exactamente lo mismo. Creo que es el comentario mejor que se ha hecho al capítulo 22 del Libro de la Vida y al 7º de Sextas Moradas, ese artículo del padre Rahner. Me gustaría saber si realmente el padre Rahner tuvo delante las obras de Santa Teresa. No lo sé. De todas formas, él en una ocasión a uno que se le acercó, en otro orden de cosas que le estaba hablando, le dijo, a mí en el futuro me conocerán por los libros, por mis obras espirituales. En privado. Claro, eso no se puede probar, porque se dijo así en una mesa como aquí, pero eso lo dijo el padre Rahner. No podemos olvidar que el autor del cuarto evangelio quiso resumir el misterio acontecido en el Nuevo Testamento en una frase que implicaba una verdadera revolución, pues en ella se unía el mundo griego con el hebreo, Jerusalén con Atenas, el verbo se hizo carne. Nunca se han juntado dos cosas tan desiguales, ¿verdad? El verbo, la palabra, que se hace carne, todo lo contrario. Bueno, pues esta es la realidad. La mística no puede olvidar el tiempo, la historia, la carne, porque es algo que constituye a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, dice Santa Teresa, no somos ángeles. Si no tenemos cuerpo y querernos hacer ángeles estando en la tierra es desatino. Entonces esto era un plumazo tremendo contra el neoplatonismo. He olvidado, que te lo tengo ahí adelante, una cita de don Baldomero Jiménez Duque, que don Ricardo lo conoció muy bien y que era un especialista consumado de la mística y además yo creo que era un santo, que vivía todas estas cosas muy bien. Y don Baldomero afirma, te lo tengo ahí en la conferencia, me lo pasé, esas cosas que de los nerviosismos y esas cosas, por no volver para atrás, pues lo pasé, pero es una cita preciosa de don Baldomero en un congreso, en que dice don Baldomero que Santa Teresa ha sido la mujer que ha dado la respuesta más clara y más contundente al neoplatonismo. Esa es la frase de Baldomero.
Juan de Dios Martín Velasco, a quien antes recordábamos, ha vuelto a recalcar esa inexorabilidad de Jesús en la comprensión de Dios en un texto que hubiera encantado a Santa Teresa. Como es sabido, la idea de mística en el mundo occidental proviene en general de los griegos, de la corriente neoplatónica que amenazó al Nuevo Testamento y que no logra hacer presa en él, pero sí en las tradiciones posteriores. Por eso, el protestantismo, que ha pretendido ser fiel a la letra de la Biblia, siempre ha visto en casi todos sus momentos a la mística como algo sospechoso. En este sentido, escribe Olegario González de Cardenal, la alternativa entre Biblia y mística, llevada al extremo por hombres del protestantismo como Mary Brunner, es insostenible. Si la experiencia mística es la realización plena de la revelación bíblica que traspasa así la positividad de los hechos y el vacío de los conceptos hacia la intensidad de la vida vivenciada, no menos es la realización plena de ciertas experiencias que la filosofía puede encontrar en el desarrollo normal del espíritu humano. Es una visión de la mística de parte de don Olegario. Estoy de acuerdo plenamente con estas aseveraciones, pero comprendo que ante una mística apofática, en un primer momento se sobrecojan los autores protestantes, aunque luego se comprenda que ese silencio ante la palabra o después de la palabra es una forma de adoración a la misma. Las fricciones y convicciones entre mística y cristología no han sido puestas muy de relieve a lo largo de la historia de la teología, porque tanto los teólogos como los exegetas, salvo raras excepciones, muy raras, pero muy honrosas, han ignorado la mística. Y yo tenía aquí puesto una cosa, digo, la han ignorado muchos porque no la conocen y otros porque no quieren hablar de ella, pero lo tenía quitado, pero ya lo digo, claro. Lo tenía tachado por respeto y ya, pero he perdido el respeto. Pero ha llegado el desquite, y la mística alcanza hoy más sectores que la teología, que no se enfaden los amigos. Quizá este olvido ha producido, esta frase la he purificado mucho, quizá este olvido haya producido no pocas veces, que la teología dogmática se haya desarrollado dentro de un discurso alírico y sin vértigo. Algo que en sus días lamentaba Rahner. Oigamos sus quejas. No lo digo yo, lo dice Rahner. Así que los teólogos que atiendan a Rahner ahora. Y dice Rahner, ya lo sé que lo conocen muy bien este pasaje, no dan ganas de preguntarse dónde están aquellos tiempos en que los grandes teólogos componían himnos, en que sabían escribir como un Ignacio de Antioquía o poetizar como Metodio de Olimpo, que se arrobaban líricamente como Adán de San Víctor, Buenaventura y Tomás de Aquino. ¿Dónde quedan esos tiempos? ¿Ha mejorado acaso la teología porque los teólogos se han vuelto prosaicos? Palabras del padre Rahner. Pablo VI recordaba, con ocasión de una fecha memorable de Dante, en una carta preciosa, Altissimi Cantus, que la mística se hermana con la poética. He aquí sus palabras. En realidad, entre los místicos y los verdaderos poetas, y en general, entre los cultivadores de las artes, de las que la poesía es animadora y madre, existe una secreta afinidad, pues el don poético, en el orden natural, halla su correspondencia con lo que en el orden sobrenatural significa el don profético y místico. Veamos el diagnóstico, en este sentido, de Martín Velasco. La fe, escribe, nos dijimos, no solo cosa de la razón, no puede reducirse, aunque también sea eso, a una opción fundamental que preste su orientación a una vida que apenas resulte tocada por ella en el desglose de la vida cotidiana. Trabajos ya antiguos de nuestros maestros, como Murú, von Balthasar, Rahner, Delibac, y relecturas de santos y místicos con la ocasión providencial de sus centenarios, Santa Teresa, San Francisco, San Bernardo, San Ignacio, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Lisieux, San Juan Bautista de la Concepción, nos enseñaron que no hay otra forma de fe que la fe experiencia. Un libro reciente de Martín Velasco. El mismo Rahner, en un bello y profundo artículo, entre otros estudios, ha fijado con absoluta claridad la necesidad de la presencia de la humanidad de Jesús en todo acto religioso. El estudio parece, como he dicho, un comentario de gran calado teológico a las intuiciones y formulaciones de Teresa. Sigue su mismo proceso y, como ya les dije, pues solamente se retira al final en que él habla de la liturgia del cielo, en que Jesucristo es el centro, evidentemente.
Recogemos un párrafo de este escrito que representa bien el contenido central del mismo y al cual puede responder Santa Teresa. Todo teólogo tendría que preguntarse: ¿tienes una teología en la que el Verbo que es hombre, y precisamente por serlo, sea el mediador necesario y eterno de toda salvación, no solo una vez por todas, en el pretérito, sino ahora y por toda la eternidad? Y lo es de manera que como Dios hombre se encuentra en el interior de todo acto religioso, también con su humanidad, hasta el punto que este acto se dirige consciente o inconscientemente a Dios a través de esa humanidad. Esto se dice Ranner, felizmente, en toda dogmática, pero por desgracia, lo que no todas las dogmáticas dicen en sí es si el acto religioso en sí y siempre, si es que pretende alcanzar a Dios, tiene y ha de tener precisamente esta estructura encarnatoria. Parece que estoy leyendo a Santa Teresa, ahora lo veremos cuando hable de ella. Teresa le podría responder al padre Ranner que esa es su teología, esa es su cristología. Bien, y llegamos ya al tema central, que sería cristología teresiana, la cristología teresiana como aspecto central de su contribución a la mística. Esto es un tema, lo que viene es un poquito largo y a veces un poco pesado, pero trataré de aligerarlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, ¿cómo comenzó el problema de Santa Teresa? ¿Cómo comenzó? Pues ella estaba viviendo normalmente y tranquilamente la relación con Dios, con Jesús, de la forma que la vida cristiana nos lo va exponiendo. Pero al momento de llegar a la contemplación, en el momento que ella sentía que entraba esa noticia oscura y amorosa que dice San Juan de la Cruz, en ese momento ella seguía asida a las realidades, a las imágenes y a las formas. Y le dijeron que no, que tendría que retirar las formas porque para simplificar el pensamiento, para simplificar, diríamos, la imaginación, para simplificarlo todo, hay que quitar toda forma, toda figura, irlo retirando y quedarse en cuadrada manera, que decían entonces. Cuadrada manera es quedarse como en todos los puntos cardinales sin pensar en ninguno, en abstracto, por decir así. Hacer el vacío, como se suele decir ahora, o cosas así. Y Santa Teresa eso no le iba. Dice, yo, en cuanto a cosas, puedo hacer eso, pero lo que yo no puedo hacer es el vacío de la imagen de Jesucristo, que no se me quede en la imagen de Cristo. Entonces fue cuando le explicaron que era mejor seguir a la divinidad y no a la humanidad, en este caso. Y entonces entró ella en un conflicto tremendo, Cómo empezó a darle vueltas y empezó a pensar, pues cómo la realidad de Jesús solo va a servir para lo más imperfecto. Y claro, ella no hacía estos juicios que hacemos ahora nosotros. Entonces la encarnación, ¿en qué consiste? En solo la divinidad. ¿Cómo se une todo esto? Ya os vais imaginando todo el problema que viene. Entonces, de un problema tan sencillo, pues ella hizo un problema gravísimo. Y el problema gravísimo tocaba todo, porque llegaba luego, evidentemente, a la vida práctica, a la vida real. Así comenzó la cosa. ¿Y por qué venía esto de dejar la humanidad de Cristo? Bueno, pues venía de dos campos. Uno del neoplatonismo y otro también un poco de la cristología de entonces, que evidentemente daba prevalencia siempre en la consideración del Señor, daba prevalencia a la divinidad. Sabemos que los concilios eran exactos en sus definiciones, pero luego en el pueblo la teología va tomando unas perspectivas u otras. Y esa perspectiva, al ocultar la otra, ya no era exacta del todo. O sea, se debía un poco a la cristología de entonces, pero también se debía a que había un texto en el Evangelio de Juan que el padre Tomás de la Cruz, que es el gran teresianista, que ha tratado de investigar un poquito y entrar en la patrología griega y latina, dice, no quiero seguir porque esto va a ser tremendo. Pues hay un texto en que se dice bien claro que es necesario, dice Jesús, que yo me vaya, porque si no el Espíritu no viene a vosotros. Bueno, pues ahí la interpretación fue tremenda. La humanidad, se puede entrar ahí en la patrología y ver las interpretaciones que se hacen. Y ahí se apoyaban. Y Santa Teresa desbarata este texto haciendo ver que esto es anterior a la llegada del Espíritu Santo, pero no después del Espíritu Santo, en que no impedía nada el conocimiento. En fin, hizo un verdadero argumento ahí para contradecir esta realidad. Entonces, el problema estaba ahí. Este era el problema, muy sencillo. O sea, que si nosotros ahora
para entenderlo, quisiéramos ponerlo en nuestra realidad particular, habría que decir claramente, Santa Teresa no admite jamás el vacío en la meditación. No admite. Es decir, ella no admite hacerlo. Ella, si le viene algo, y dice ella, pero siempre que me ha venido la noticia oscura, amorosa, la contemplación, siempre me ha venido con algo de Jesucristo. Pues yo no tengo experiencia de vacío. Por lo tanto, se opone mucho a todas estas corrientes, diríamos, que buscan pues esas interioridades, esas profundidades del yo, etcétera, con vacíos, etcétera, retirándose de la imagen de Jesús. No es que ella solo admita meditación, admite contemplación y admite, diríamos, una especie de ponerse ante la imagen sin meditarla, pero no borrar la imagen de ninguna manera. Entonces ella se dio cuenta, a través de esto, de que tenía unas repercusiones tremendas después para la vida real. Porque claro, si quitas la imagen humana de Jesús y te quedas con lo divino, con lo abstracto, en la vida real, ¿cómo encajas tú después el que Jesús es modelo en cada momento, en que debes estar siempre como mirando qué haría Jesús? ¿Cómo se encaja eso? Entonces ella veía que todo eso, de alguna manera, pues se desbarataba. Entonces, así empezó el problema. Y entonces ella va a ofrecer unos argumentos contra este problema. Claro, tiene que dar argumentos, no puede decir, bueno, pues yo no creo en esto. Ella estuvo durante algún tiempo pues siguiendo esta doctrina y vio que al seguir esta doctrina pues no seguía adelante en el camino de Dios, se sentía mal, no se sentía concentrada, en fin, no se sentía ella, y cada día veía que la fe, la religión, pues como que la unía menos interiormente, no la ajustaba bien. Entonces comenzó a interrogarse sobre esto. Y alguien dice que la avisó de que iba mal por este camino. Entonces, la argumentación teresana, ella constituirá un verdadero argumento teológico. Yo creo que aquí tiene que haber habido alguien, cuando lo digo, algunas mujeres se enfadan, porque dije, tiene que haber habido algún teólogo, algún hombre, y se enfada la gente, porque dice, ¿y por qué no se lo pudo ocurrir a ella? Es que es técnicamente lo que se hacía en las clases de dogmática o las clases de teología. Y en las clases de teología no asistían las mujeres, claro. Entonces, claro. Ahora, gracias a Dios, ya sí. Bueno, pero entonces no. Entonces, hace un argumento perfecto. Primero cita la Sagrada Escritura. Es curiosísimo. Primero cita la Sagrada Escritura, después cita la tradición, pero ya no sabe nada de tradición. Entonces, ¿qué hace de tradición? Dice, pues por aquí he estudiado yo y he mirado con cuidado, y por aquí no iban todos los grandes contemplativos, San Francisco, Santa Clara, va dando nombres, ¿no? A San Pablo no se le caía de la boca a Jesús, etc. Busca un argumento que posiblemente no puede, pero bueno, en su manera es que quiere probarlo, o sea, quiere probar con la Sagrada Escritura, quiere probar con la tradición, quiere probar con las contradicciones cristianas que puede esto provocar, como es esto, que decir que la encarnación vale para lo menos importante y para lo más importante no sirve, aunque sea metodológico, porque le decían, es que es metodológico, se trata de un método, no es objetivo. O sea, Jesucristo es Dios y hombre, y en esa realidad de Dios-hombre es Salvador. Eso se lo decían. Dice, lo que hacemos nosotros en la meditación es que omitimos la imagen de Jesús, pero nosotros seguimos con Jesús. Claro, pero ella decía, pero si omito la imagen, ¿dónde está la encarnación? Fue una mujer muy profunda. ¿De dónde está la encarnación? La encarnación tiene que tocar todo, porque si no toca esto, ¿qué pasa? O sea que realmente es muy hondo esto de Santa Teresa, así como intuiciones, ¿verdad? Luego formulaciones a lo mejor pues puedes encontrar que no están formuladas del todo bien, pero sí, así que ella construyó un verdadero argumento teológico a base de textos de la Escritura. Curiosamente, en la Escritura es muy curiosa también. En el libro de la vida cita un poquito a San Juan, muy poquito, pero de paso. Y en la argumentación son los sinópticos, yendo por los caminos, etcétera. Bueno, o sea, hace una argumentación sinóptica e incluso escoge dos temas, un tema muy bonito, que es que el Padre se complace en Jesucristo y nosotros no nos vamos a complacer. Esos textos analizados hoy son tremendos, porque la complacencia del Padre evidentemente es en entero Jesús, pero está eso la humanidad, precisamente en el bautismo y en la transfiguración, textos muy importantes, en los que queda solo Jesús. Recordad que cuando estamos en la transfiguración, cuando los apóstoles con todo ese problema están allí con él, y están Moisés y Elías, y habla el Señor con Moisés y Elías, pero después desaparecen Moisés y Elías también, como diciendo a los discípulos, se acabó el Antiguo Testamento y se acabó eso, aquí queda solo queda Jesús. ¿Y qué quedaba de Jesús? Evidentemente toda la realidad del hombre Dios, pero lo que se percibía era un hombre, un ser humano, lo que percibían. Ese es
Ese es. Bueno, pues ahí ha tenido una intuición también Teresa tremenda, en ese caso. O sea, es decir, ha captado el sentido de Juan muy bien. Bueno, digo, de los sinópticos. Pero a lo que iba, que en la vida solo cita como argumento fuerte los sinópticos con algunas referencias a Juan, breves como de paso. Pero curiosamente, en las moradas no hay sinópticos, nada más que así como de paso. Y cita a Juan. Cuatro textos de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, quien me ha visto al Padre, y yo soy luz. Textos que ahora, analizados con nuestros criterios, pues evidentemente son de una fuerza tremenda sobre la humanidad de Jesús. Este es el argumento teológico, digamos, de escritura. Después el argumento, como digo, de tradición es más flojo, porque no coge los padres de la Iglesia, evidentemente. Ya había leído a San Gregorio y a San Agustín y poco más, un poquito. Pero coge la tradición espiritual. San Francisco, en las llagas, San Antonio, el niño, vamos cogiendo esas cositas. Hace un argumento así que posiblemente San Bernardo, la humanidad, San Bernardo era neoplatónico, no se daba cuenta ella, pues, o sea que cogió uno que no pero bueno. Pero hizo argumento, es decir, es una mujer que estaba argumentando, con un par de clases hubiera sido genial. Bueno, en la autobiografía se apoyará, en los sinópticos, etcétera. Bien, esta es la argumentación que tiene ella. Pero lo más curioso es que llega uno a las moradas y mete un argumento nuevo. Fíjese que entre vida y moradas hay 11 años, o 11 años, digamos así. Bien. Y vuelve otra vez con el argumento, vuelve a poner este capítulo. O sea, entonces, quiere decir que el capítulo 22 del libro de la vida y el capítulo 7 de Sextas Moradas son claves para la vida de Santa Teresa. Habría que comenzar por ahí. Eso es irrenunciable. Eso es irrenunciable, como la Constitución de la Iglesia, ¿verdad? Aquella notita que se puso en el Concilio Vaticano para cómo había que entenderla. Pues así es esto de Santa Teresa. ¿Cómo hay que entender mi vida? Pues así. Bueno, pero mete un argumento de liturgia. Y digo, oye, ¿quién le puede haber dicho esto a esta señora, este asunto? Pues es una cosa muy sencilla que yo creo que eso lo ha sacado ella. Dice, el místico, decimos que no podemos tener, si estamos en la mística, si entramos en la contemplación infusa, si entramos en esos estados en que realmente como que las potencias no actúan y son como ungidas por esa luz que nos entra o ese amor que entra, dice ella, pero claro, si estamos celebrando las fiestas del Señor, tendremos que estar atentos a las fiestas. No puedo yo estar allí perdido el día del Viernes Santo, no pone Viernes Santo, pero se da a entender. O el jueves, yo no podré estar ahí en las místicas, sino que mi mística será esa. El argumento litúrgico es muy fuerte. Digo, de la liturgia lo ponen moradas como último término. Se ve que la criticaban mucho y que tenía mucha polémica y tenía que ajustar bien lo que estaba diciendo. Pero bueno, este es el argumento. Pero luego me podían preguntar, luego hay una cosa muy bonita que recoge don Olegario también, que es el sufrimiento del Señor y el agradecimiento al Señor. O sea, ella decía, mira, ya al terminar en el capítulo 7 de las Sextas Moradas, dice, si yo tengo que renunciar a este tipo de experiencia que tengo de Cristo por la mística, no quiero mística. Está en el capítulo, el último numerito. No lo dice así, no quiero, pero es la misma. En el último número está. Si hay que renunciar a algo, yo renuncio a la mística. Entonces ella está aquí con Esquileved, que dice, ¿quién debe prevalecer? ¿La cristología o la mística? Y Esquileved tendrá que ser la cristología, ¿no? Pues ella aquí bien claro lo tiene. Prevalece la cristología. Bien, después, esto es la argumentación. Pero si fuéramos a ver la vida cristológica de Santa Teresa, es algo tremendo, Mire, empecemos, diríamos así, por las moradas. En las moradas, la gente, y todos así, cuando se lee un par de veces, pues hablan de un castillo, se quedan con el castillo y todo eso, y que si un castillo del siglo XVI, una cosa rarísima. Lo analizas un poquito y ese castillo inmediatamente se transforma en la Jerusalén de arriba. Lo cita ella misma. Como dice San Juan, dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Luego dice que ahí dentro del hombre, del yo, ese yo, es un jardín.
Pues puede ser el del Génesis o el del Apocalipsis o el del Cantar, no sabemos, porque ella en un sitio hace alusión al Cantar, en otro hace al Apocalipsis, y posiblemente ha juntado en su mente todos los lugares bíblicos en el yo del hombre, ahí. Después habla del árbol de vida, ese árbol que también está en el Apocalipsis. De modo que, diríamos de Castillo, nada. Es una interpretación de los textos de la Biblia un poco oculta, porque yo hasta ahora pensaba que muchas veces a la santa muchas cosas de estas le salían sin darse cuenta. O sea, con naturalidad con el mundo hebreo, porque ella tiene genes hebreos y luego por su santidad y todo, pues se juntaba un conjunto de cosas muy importantes, pero tiene un sentido hebreo muy grande. De hecho, sus grandes santos devotos son los de la Biblia, la Magdalena, San Pablo, todos sus amigos, o sea, son los de su raza, o sea. Bueno, bien, entonces estamos viendo la cristología de morada así muy rápidamente, porque esto avanza. Bueno, entonces, quiero decir que ese castillo no es castillo, si lo leen despacito y en profundidad, es la Jerusalén de arriba. O si quieren el Génesis, o si quieren el Cantar de los Cantares, lo que quieran. Es una realidad sagrada de la Biblia. Y yo creo que son todas juntas, que las ha juntado y en su mente ha hecho ahí una superposición de cosas, porque tiene casi todos los elementos que podemos encontrar en esos lugares. Pero la base de todo esto es un texto que está al final de la vida y que ella, cuando escribió las moradas, al llegar al final de las moradas, recuerda este texto de la vida creyendo que estaba en las moradas. Este engaño es genial, porque nos hace ver lo que pretendió. ¿Y cuál es el texto base? El texto base del yo y de la profundidad de Santa Teresa. ¿Cuál es el texto base? El texto base es un texto precioso. Yo me lo sé de memoria, porque como lo he dicho tantas veces, pues no hace falta ser muy listo, ya es cuestión de eso. Bueno, a que ahora no me sale. Bueno, vamos allá a poner. Es un texto precioso, precioso. Visto ya al gran rey, que está en la morada de este castillo, su buena voluntad, quiere los tornar a él. Y como buen pastor, ese es un texto de cuartas moradas, como buen pastor, lleva los sentidos y los mueve para que entren en él. Pero este es un texto de cuartas moradas. Pero el otro es el que ya voy a decir. Estando una vez en las horas con todas, de presto se recogió mi alma, y parecióme ser como un espejo claro toda, sin haber espaldas, ni lado, ni alto, ni bajo, que no estuviese toda clara. Y en el centro de ella se me representó Cristo nuestro Señor como le suelo ver. Paréceme en todas las partes de mi alma le veía claro como un espejo. Y también este espejo, yo no sé decir cómo, se esculpía en el mismo Señor, por una comunicación que yo no sabré decir muy amorosa. Bueno, yo lo he dicho así muy deprisa, a lo mejor no se han dado cuenta, pero quiere decir lo siguiente, que percibió a Jesucristo en el alma, como si el alma fuera un espejo y Jesucristo también, esculpido, y que estaba esculpido Cristo y el alma, todo junto, esculpido, no había forma de separarlo. La palabra esculpida la repite varias veces. Bueno, entonces dice ella que por el pecado se cubre todo esto, pero no desaparece nunca esa realidad. Bueno, esta expresión para el siglo XVI era muy complicada, porque los catecismos no enseñaban eso. Porque ella dice que, estando una vez, o sea, se le apareció a Jesucristo como le suelo ver, es decir, con carne, resucitado y con humanidad. Los catecismos de Astete y de Ripalda no decían eso, que nosotros los hemos estudiado. Cuando nos preguntaban, ¿dónde está Dios? Decíamos, en todas partes. Y Jesucristo, y decíamos, en cuanto a Dios, en todas partes. En cuanto hombre, en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar, pero no dentro del alma, no dentro del yo. Claro, eso es una cosa rara, pero no se lo corrigieron los censores, yo creo, porque los catecismos estaban por ese momento, y esa era la creencia, no se lo corrigieron, evidentemente, porque ella dice que se le representó. Entonces, esa realidad es la que constituye la base de las moradas. O sea, Cristo, hombre, Dios. La humanidad también, la humanidad. Por tanto, la cristología tiene una base tremenda. O sea, lo que podríamos llamar la antropología teresiana está basado en esto. Bueno, como el tiempo corre y eso, pues yo no puedo detenerme mucho más. Simplemente decirles también que cada grado de oración, no puedo explicarlo, pero cada grado de oración está marcado por la cristología. Me voy a fijar solo en las cuartas moradas
un minutito solo. En las cuartas moradas, cuando habla de la oración de recogimiento, dice, visto ya el gran rey que está en esta morada de este castillo, por su buena voluntad quiere los tornar a él. El gran rey, y como pastor, el rey se hace pastor. Y toma ese ejemplo del Evangelio de Juan, del buen pastor. Para hablar del recogimiento infuso en las cuartas moradas, toma el Evangelio de Juan, de Jesús como buen pastor. Este texto es tan bonito. Y después, para hablar de la oración de quietud, habla que es un agua que crece entre nosotros. Entonces, sin querer, ha hecho una cosa curiosísima. Acude ahora al agua del pozo de la Samaritana o a la fiesta de las tiendas, cuando dice Jesús que te brotará entre nosotros, y ha unido el pastor con el agua. Fíjense, sin darse cuenta. Las cuartas moradas son oración de recogimiento, el buen pastor, oración de quietud, el agua, las moradas, el agua. Lo tenemos claramente el Salmo 23. El Señor es mi pastor, en verdes praderas, me lleva a fuentes tranquilas. Ha unido todo eso, creo que ahí no se ha dado cuenta, pero ven la cristología que hay ahí. Luego las sextas moradas hablan de hablas, que se habla aquí mucho, y de visiones. Independientemente de cómo se interpreten, las hablas o las visiones son percepciones profundísimas de lo del más allá. Eso está claro. Se puede interpretar como quiera, pero las hablas y las visiones son percepciones profundísimas. Pues las hablas remiten al lenguaje, a la palabra de Cristo, y las visiones a su contacto con Él. En fin, todos los grados de todas las moradas están tramadas en Cristo hombre. Bueno, pasamos ya todo esto y vamos ya a la mística cristológica de Santa Teresa, alguna cosa. Recordábamos anteriormente un texto de Olegario González de Carredal sobre la singularidad de la espiritualidad teresiana. Más recientemente ha vuelto sobre ello en sus fundamentos de cristología, en un párrafo muy similar, pero con algunos matices a mi ver muy significativos que recojo. Santa Teresa de Jesús, por instinto sobrenatural, centra toda su cristología en la humanidad de Cristo, como lugar definitivo de revelación y agradecimiento de Dios, que no tiene que ser trascendido hacia una esencia divina que estaría más allá de Jesús. Me gusta mucho este texto porque don Olegario reconoce que Santa Teresa tiene una cristología. Esto es importante, ¿no? Cosa que, evidentemente, se habla de cristología y eso, pero ya en un texto de cristología que se reconozca esto, que se diga esto, pues ya, evidentemente, creo que la reconoce teóloga. No tengo que dar más pasos. Si tiene una cristología y además no es una cristología existencial, que la escribe, lo dice ahí, la escribe bien. Teresa ha situado la mística en puro evangelio en el centro de la cristología, experiencia de Cristo en pura teología de Juan y de Pablo. Recordemos aquel artículo de Rahner que insistía precisamente en esto. Algunos estudios de calidad han puesto de relieve esta especificidad cristológica de la mística teresiana y también está fuera de toda duda que su primera experiencia fue Jesucristo. En este sentido, se ha escrito recientemente: el pensamiento de Santa Teresa está en sintonía con la analogía entis de la cristología de Ireneo, que desarrollará también von Balthasar, según la cual a Dios solo se le puede alcanzar en la carne y la carne puede alcanzar a Dios porque el verbo creador se ha hecho carne. Teresa puso en cuestión, pues, la esencia de la mística. De tal manera, esto es así, que finalizaba el capítulo 7 de Sextas Moradas diciendo que, o si no podía aceptar esa situación suya, esa espiritualidad, esa cristología, prefería abandonar, diríamos, de la mística y quedarse con esta realidad. Bien, voy pasando algunas páginas y quiero llegar a un tema que no quería yo que se pasara, luego a lo mejor tengo que volver a los anteriores. Sola en la defensa de la humanidad, sola en el siglo XVI. Vamos a ver, creo que evidentemente la Compañía de Jesús, los jesuitas, iban por este camino, pero ellos no admitían entonces propiamente mística en aquellos primeros momentos. Y entonces digo sola en este sentido. Teresa se referirá a algunos libros en los que ha leído esa doctrina. Se ha discutido el nombre de sus autores y también si entendió bien su pensamiento Santa Teresa. Hoy en día parece claro a quiénes aludía y también que ella no erró en su interpretación. También se ha dicho que no interpretó bien a los autores franciscanos.
Muñiz, no me acuerdo el nombre, tengo ahí citada la cita, tiene un artículo en que demuestra que los autores franciscanos eran totalmente neoplatónicos, aquellos de maestros de Santa Teresa. Aquellos por lo menos eran los de contacto inmediato eran neoplatónicos. Es indiscutible que sus interlocutores son determinados espirituales franciscanos. Osuna era neoplatónico, Laredo y Bernabé de Palma también, está en ese artículo. Según Tomás Álvarez, entre otros, la identificación de los libros leídos por la Santa y la corriente por la que se canalizaba esta forma de pensamiento atraviesa todo el medievo. Yo creo que atraviesa todo, no todo del medievo, todo, pero bueno, dejémoslo así. Se eleva hasta el pseudo Dionisio, dice él, a San León Magno. Se encuentra en las obras de Carnalibus Operibus Christi, de Arnaldo de Bonneval, atribuida a San Cipriano, y que influyó en Osuna y alcanzó a Erasmo de Rotterdam. La santa lo leyó en los místicos franciscanos citados en su vida y en Bernabé de Palma, que aunque ella no lo cita, muchas de sus afirmaciones coinciden con las del libro Via Spiritus. También está influenciada por esta corriente la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia que leyó. Toda esa zona está tocada por este aspecto. Es evidente que a lo mejor pues hay zonas que no estaban tocadas o que no tenían este problema. También hay que tener en cuenta que la postura gnóstica hallaba su caldo de cultivo en la visión bastante neoplatónica, diríamos, de la cristología. Diríamos que hay algún elemento importante que también influye en toda esta realidad, que sería el modelo griego platónico de la cristología de entonces. El modelo griego platónico de la cristología, en que se han movido gran parte de los místicos cristianos, no les permitía expresar su mística dentro del marco del cristocentrismo estricto del Nuevo Testamento. Así se muestra un autor actual. El crecimiento espiritual, dice, se acompaña de un progresivo trascendimiento de todo lo creado en la cumbre más alta de la humanidad de Cristo. Debe ser también sobrepasada para poder llegar al matrimonio espiritual, opinión muy extendida que el fino olfato cristocéntrico de Santa Teresa denunció y combatió. El padre Ranner, en unas afirmaciones que tienen muy fuertes en este artículo, Jesús de Nazaret, no me acuerdo cuál era el artículo. En el artículo que he citado, que se me ha ido un poquito ahora de memoria, pues ese artículo pues cita una frase en que dice que toda la mística ha estado tentada durante siempre de alguna manera de no saber qué hacer con la humanidad de Cristo, y posteriormente han tenido que replantear ese pensamiento y han llegado a la conclusión de que tienen que aceptarlo. Incluso San Juan de la Cruz, dice el padre Ranner, incluso San Juan de la Cruz. Entonces recibió muchas críticas contra eso, y el padre Ranner hizo una confesión en una conferencia y dijo: miren, yo no he leído profundamente a San Juan de la Cruz, yo tomo una opinión general que me han dado y que me ofrecen, que es la que se hace, pero si realmente, según me lo están explicando, es así, yo estoy dispuesto a abandonar esta opinión y a desdecirme de eso que acababa de decir. Bien, ya terminamos y vamos a terminar con estas reflexiones. Entre los numerosos problemas que aquejan al cristianismo, a mi entender, existe uno que se revela como fundamental para la comprensión de su estancamiento en la sociedad occidental. Este no se halla en la carencia de un pensamiento sólido y bien fundado, que dé respuesta a los numerosos interrogantes de nuestro tiempo, ni en la inexistencia de testimonios vivos de la fe y que no se entreguen al dolor de los demás. Se encuentra en una cierta disociación entre teología y espiritualidad, entre la formulación de lo cristiano y su vivencia. Cuando se una la teología con la experiencia, es decir, cuando surja un cristianismo vivo e ilustrado, fruto de la armonía entre el pensar y el sentir, estaremos cerca de la
La respuesta: de todas formas, debemos estar en guardia para que en nuestros días no acontezca aquello que lamentaba von Balthasar en un texto ya clásico. La época siguiente a la de Santo Tomás, escribe, no conoce ya al teólogo total. El recargamiento exagerado de la teología con filosofía profana alejó de aquella a los hombres espirituales. De este modo comenzó a surgir, al lado de la dogmática, a esta ciencia central de la exposición de la revelación. Nos referimos aquí siempre, en efecto, una nueva ciencia de la vida cristiana. Tal ciencia tiene sus orígenes en la mística medieval y se independiza definitivamente de la devoción moderna. En esta vía lateral será donde en adelante encontraremos los santos. Es cierto que posteriormente se darán todavía doctores de la Iglesia santos, Juan de la Cruz, Canisio, Belarmino, Alfonso de Ligorio, pero Juan de la Cruz no es doctor de la Iglesia como teólogo dogmático, sino como místico. Canisio ciertamente no era teólogo dogmático como transmisor de la doctrina al pueblo. Belarmino como controversista y Alfonso de Ligorio como moralista. Ninguno de ellos tiene el centro de su vitalidad en la dogmática, no digo en el dogma. En ese sentido, ha escrito también recientemente Martín Gelabert, comentando a Santo Tomás sobre los dos caminos para ser amigos de Dios, la teología y la oración. Dicho en la perspectiva de nuestro escrito, no hay teología sin mística, pero no hay mística sin teología. Una teología sin mística es fría y vacía. Una mística sin teología es un delirio que, lejos de unir con Dios, separa cada vez más de Él. Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia en el 5º centenario de su nacimiento, es un reclamo a la vuelta a la mística cristológica y a la armonía plena entre la teología dogmática y la teología espiritual. Muchas gracias, Secundino, por esta exposición que sin duda nos ha ayudado a entender mejor a Teresa y también a la teología, y a mirar con otros ojos a los teólogos y las teólogas que hoy se esfuerzan por unir mística y teología al modo de Santa Teresa. Podemos ahora tener unos minutos, 15 minutos, por ejemplo, más o menos, para que podamos plantear alguna cuestión, pedir explicaciones, a lo mejor pedirle que amplíe algún punto que haya visto un poquito más a prisa o que se haya tenido que saltar. Tenemos ahí el micrófono. Buenas tardes, Secundino, muchísimas gracias. Lo he escuchado con muchísimo gozo y quiero comentarle una cosita porque estoy leyendo un libro fascinante, El itinerario místico de San Francisco Javier. Entonces, claro, como hemos visto estos días, la piedad popular estaba unida a sus milagros y estas historias, ¿no? Pero creo recordar que sí ha sido un exegeta jesuita en el que ha barrido todas estas cosas no propias de la soteriología de su tiempo sobre la sed de almas, poniendo de relevancia lo inconmensurable de su corazón y su experiencia de Dios. Entonces, cuando repienso a Javier, me uno a Teresa. Entonces, quería saber si estoy bien encaminada. Nada más. Muchas gracias. Pues yo creo que sí, claro. Sí. Explicar un poco. Sí, bueno, diríamos que hay cosas que no, yo aquí lo he tratado un poco teológicamente para tratar de ver cómo la santa se mueve en el dogma y une dogma y espiritualidad, y cómo la mística pues es una especie de cristología de la que brota todo. No he podido hablar de las dimensiones que lleva esta mística. Tengo un apartado ahí pues muy bonito en que se habla de cómo solamente en la cumbre de la mística se puede llegar a cumplir una de los mandatos, diríamos, de Jesús. Jesús nos dice que amemos al prójimo, que amemos al enemigo. Amad a vuestros enemigos. Y yo no sé si eso se puede cumplir normalmente. Al enemigo le perdonamos, podemos hasta rezar por él, pero ¿qué entendía Jesús por amar al enemigo? Santa Teresa lo entendió en las séptimas moradas. Es de sentir ternura por él, que es una cosa tan contraria, ¿verdad?, a la psicología y a todo. Entonces, ahí siente ternura por el enemigo. Quiero decir, la mística llega
al Evangelio. O sea, la mística de Santa Teresa, lo que ella predica, expresa la profundidad del Evangelio. Con eso le quiero decir que la mística es fundamentalmente apostólica. Es decir, que no es una cosa de uno, sino esa es la antimística, es profundamente apostólica. Y por tanto, a lo que parece así tan contrario, una monja contemplativa y un San Francisco Javier, que una no hace más que caminar, ¿verdad? Y la otra también camina, pero bueno, dentro de otro campo, pues realmente pues, se juntan. Sí. La mística es apostólica, porque la mística no es más que lo cristiano en grado intenso. Muchas gracias. Profesor Juan Antonio Marcos quiere preguntar alguna cosa. Bueno, en primer lugar, mil gracias, Secundino, porque siempre es una gozada escucharte. Yo la pregunta que voy a hacer es una duda y hago desde mi ignorancia. Como tú eres el que mejor conoce sin duda la cristología, yo diría que a nivel mundial, me atrevería a decir, porque nadie la ha estudiado más en Santa Teresa. La pregunta es, ¿realmente necesita Santa Teresa la etiqueta de teóloga para acreditarse? No. Es decir, viene esto un poco por una duda que me planteó hace poco leyendo un librito que ha salido de un jesuita francés, Dominique Salén, Mística, Lenguajes, Espiritualidad. Y en un momento determinado él dice algo en lo que yo no había caído en la cuenta. Dice, si uno repasa los grandes estudios del siglo XX sobre los místicos, los que se han hecho desde el marco de la dogmática, lo que han aportado los místicos ha sido poco significativo, dice. Y sin embargo, los marcos que más han aportado al progreso de los místicos en su conocimiento han sido otros, como la antropología, la fenomenología, la hermenéutica, la filología, la Biblia. Y me hizo pensar, porque es que es realidad, es una realidad. Entonces, no sé si realmente necesita Teresa esa etiqueta o no la necesita. No, yo no he tratado de ponerle ninguna etiqueta, sino decir si es teóloga, aunque esto no valga para nada, o sea, puede valer mucho o no valer, pero yo he tratado de ver si se la puede considerar teóloga, es decir, que si ha ejercido en algún momento una actitud, porque claro, a Santa Teresa se la mete siempre en la experiencia, y la experiencia es una cosa muy amplia, muy compleja, muy larga y muy de todo, y al final no sabemos casi qué es experiencia. Bueno, porque tú mismo dices, cuando tratas de individuar la experiencia, y con mucha razón y con mucha profundidad, que la experiencia solamente se determina, se clarifica por las actitudes, por las obras. Y así lo hace él ya. La desmitifica toda. En las Quintas Moradas dice, el que no tenga oración de unión mística, si tiene unida su voluntad a la unión con Dios, está en Quintas Moradas. Si tiene unida la voluntad con la voluntad de Dios y ama al prójimo, evidentemente, como manda Jesús. Está en Quintas Moradas aunque no sienta nada. O sea, que ella misma desmitologiza la mística. Pero yo a lo que voy aquí es que lo que he querido hacer ver es, como estamos aquí en una facultad de teología, con grandes teólogos que me están mirando, pues, y amigos y todo, pues digo, a ver si es teóloga. Y me parece que sí. Porque yo he citado, me parece que Olegario creo que no lo dice, pero lo da a entender. Y después, yo creo que la función teológica, evidentemente, una cosa es la del teólogo profesional, ¿no? Yo no quiero decir que es una teóloga profesional, sino como la sustancia del teólogo, que es un señor que metido en la Iglesia reflexiona desde la Iglesia y mueve la escritura, mueve la tradición, los signos de los tiempos, las realidades, y determina y saca una cosa y ofrece a la Iglesia lo que hay en su seno, en su revelación. Yo creo que ella ha hecho eso. Ella ha hecho eso. Ella no solamente nos da experiencia suya, sino que ha reflexionado y con su experiencia ha leído la Escritura también, pero la Escritura no solamente la ha leído con su experiencia, ha tenido lecturas también, como sabes, muy buenas, porque cuando quiso comentar el Cantar de los Cantares, preguntó mucho. Y le dijeron, mire, los autores católicos, entonces le dijeron, no se ponen de acuerdo en la mayor parte de las cosas del cantar. Le dijeron eso. Entonces le dijo ella, pues yo puedo decir algo también dentro de todo esto. Bueno, pues quiero decir no he querido, que con esto no he querido yo no sé, ponerla ninguna etiqueta ni ascenderla, sino que como estamos en una facultad de teología, de una universidad, una facultad de teología, es decir, se la puede considerar teóloga verdaderamente. Esto ha sido así, esta es la idea. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más para allá? Levanta la mano, por favor. Levanta.
Hola, buenas tardes. A mí me gustaría, si puede explicar usted un poco mejor cómo era la nada de Santa Teresa. Usted dice que eso de la nada ella no lo podía admitir y que entonces se agarraba a la imagen de Jesucristo, pero es que no sé, ¿puede explicar un poquito mejor eso? Sí, todo eso es muy complicado. Es decir, es muy largo de explicar. Explicarlo bien casi es imposible en unos minutos, pero bueno, lo voy a decir. A ella le dijeron que prescindiera de imágenes. Y le decían que la meditación, la meditación no es lo más importante en el encuentro con Dios, sino que hay que entrar en contemplación. De acuerdo, decía ella, estoy de acuerdo. Y le decían, pero bueno, ahora cuando pasamos, se quedaba, ella decía, ¿y qué hago yo ahora? Y le decían, haga el vacío, o sea, no quite todas las imágenes y piense en Dios, piense en la divinidad, para entenderlo. Creo que era Osuna, no lo sé, ciertamente, me parece que sí, que era Osuna el que decía, seguir a la humanidad de Cristo es caminar, seguir a la divinidad es volar. Estaban en esa idea. ¿Y por qué a la humanidad de Cristo le quitaban ese valor de primacía? Pues porque tenía cuerpo, porque tenía imagen, porque pertenecía a este mundo de las configuraciones. Evidentemente aquí estaba metido el neoplatonismo en una forma sencilla y simple, como llegaba al pueblo. Y entonces a ella le decían que se quedara en vacío, es decir, que pensara en la divinidad. Y ella decía, ¿y qué pienso yo en la divinidad? La divinidad no se puede pensar. Porque bueno, se puede pensar, perdón, pero no se puede ni imaginar ni acercarse de alguna forma si no es pues de una forma pues a ciegas, o sea, como entregándote a un misterio, pero sin ninguna configuración. Y ella eso no lo entendía. Y sobre todo lo que no entendía es, dice, estoy de acuerdo, estoy dispuesta a quitar imágenes de cosas, de representaciones, ¿verdad?, pues de la belleza de la naturaleza, todo. Pero lo que no quiero que se toque es el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no es como el nuestro en dignidad. Eso era la cosa. Y entonces ella, ese era el problema, esa era la nada. ¿Y qué hacía? Ella siempre se representaba a Cristo, no lo imaginaba, representar. Y representar, que es tener como la imagen de Cristo, a veces casi sin figura tampoco, pero la imagen de Cristo ahí. O sea, haciendo, diríamos, la nada de la imagen de Cristo. Hasta ahí llegaba. Muchas gracias. Bueno, lo primero, darte las gracias. Ha sido muy estupenda tu exposición. Muchas personas que quieren orar y que no pueden ya orar a través de una meditación discursiva del entendimiento y quieren vivir una oración pues más silenciosa, más contemplativa, en ese sentido de atención amorosa a San Juan de la Cruz, se les invita por algunos acompañantes espirituales a vivir la oración del nombre de Jesús, ¿no?, que está presente en el peregrino ruso. Entonces, esta oración del nombre de Jesús estaría dentro de esa corriente cristológica de Santa Teresa, aunque es decir, no es ver la imagen. No estaría en contra de esta. No en contra, no. Pero quiero decir que también una cosa, has citado a San Juan de la Cruz, te voy a decir una cosa que tú lo sabes, estoy convencido, que San Juan de la Cruz cambió, fíjate que él habla mucho de quitar imagen, todo esto, pero en el libro tercero de su vida tiene una frase que de un giro tremendo. Dice, todas las imaginaciones que tengamos, incluso visiones, revelaciones y todo, tienen que ser reducidas, ¿verdad?, quitadas y tal, aunque hay algunas tan nobles, tan fuertes, que nunca desaparecen del alma. Entonces, esa afirmación de San Juan de la Cruz rompe toda su mística, toda la comprensión que tenemos de su mística, porque si hay algunas que nunca desaparecen, el sistema se cae. Ahí se separaba del maestro Eckhart y de mucha gente, en el libro tercero de su vida. Sí, pero no he llegado es que no me he enterado muy bien. ¿Has dicho que el nombre de Jesús entra dentro de esa corriente cristológica o no? No de las que condenaba Santa Teresa, no, eso no le llegó. No, Santa Teresa no condenaría eso. Eso es lo que quiero decir, eso es lo que te pregunto. Ese estilo, ¿no? Ella lo que sea, de alguna manera, como que suena a Jesús, aunque sea haciendo vacíos de Jesús, o sea, como no representándole, porque a veces la representación pues empobrece las cosas, la representación, porque las deja muy reducido. Yo siempre digo que se empobrecen muchas cosas, porque normalmente nosotros representamos a nuestra madre anciana, como si no hubiera sido niña o joven. Tener una mente así, o sea, la representación puede destruir un poquito el sentido profundo de las cosas, la imaginación, pero la representación no. Porque te puede representar una cosa con muchas configuraciones, pero esa cosa. Mientras esté la realidad de Jesús, la Santa admite todo sistema, pero en el momento que se quite, no lo admite.
Gracias. Si hubiera alguna otra cuestión, alguien quiere plantear algo, queréis recoger alguna... Por favor, aquí adelante en la primera fila hay una petición. El señor rector quiere preguntar algo. Sí, muchas gracias, Secundino. En una carta a San Juan de la Cruz le dice: harta buena doctrina para quien quisiera hacer los ejercicios que hacen los de la compañía, mas no para nuestro propósito. Entonces, yo no sé si entender esto desde lo que estás explicando, ¿no?, de la mística, o entenderlo desde el método. ¿Por qué? Porque los ejercicios tienen tanta fuerza también en toda la humanidad de Cristo, en todas las semanas, ¿no?, que evidentemente no desde la mística, pero sí desde, al final, lo que le importaba a ella, ¿no? Sí, o sea, no sé cómo decirte, que realmente es que ese texto, que harta buena doctrina tiene, pero para los que hacen... pero no para nuestro propósito, era una especie de torneo que había, que se le había dicho: búscate en mí, busca lo que hay en mí. Es un texto que hay, no es una carta propiamente, sino es que la Santa le había dicho, claro, es una especie de debate. Y entonces, búscate en mí. Entonces la Santa ahí, realmente ahí, la Santa está usando muchas veces como cierta ironía. Pero realmente para nuestro propósito ella lo que quiere llevarlo es a la contemplación, meter esa realidad dentro, pero no quitar la realidad de Jesús, porque precisamente ahí en ese debate hacia San Juan de la Cruz le está diciendo que Dios me libre de gente tan espiritual que cualquier cosa, ¿verdad?, es una cosa, que cualquier cosa le impida esta realidad. Se lo dice después, en ese texto. Por tanto, no entra, cuando dice eso de la compañía de Jesús, no entra la realidad de Jesús ahí, sino la realidad de Jesús a la manera que ella quería, claro, sí. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay ninguna otra cuestión, interrumpimos un poco aquí. Damos muchas gracias a Secundino por esta exposición y por lo que nos dejará en sus textos. Buenas tardes. Continuamos nuestras jornadas de teología. Esta tarde tenemos esta primera sesión que empieza ahora a las 4:30 y que durará un poquito más de una hora con la conferencia del padre Secundino Castro y con los diálogos o las preguntas que queramos hacer. Luego, tras una breve interrupción, a las 6 contamos con tener un poquito de, como nos dijeron esta mañana, un poquito de música con textos de Santa Teresa de fondo que nos ambiente y nos prepare para la conferencia de don Ricardo Blázquez, que ya nos ha tenido el gusto de venir a escuchar y al que saludamos desde ahora mismo. Presento entonces esta conferencia de Secundino Castro Sánchez, carmelita, Teresa de Jesús, teóloga, justificación y clarificación de la mística. Secundino Castro es, como se suele decir, un hombre de la casa, más de la casa que yo, que aunque soy jesuita, pues llegué mucho más tarde que él a esta famosa ilustre casa. Fue profesor ordinario, catedrático, es el nombre que se da aquí a los profesores de teología, de exégesis y de teología espiritual, y con él coincidí en este tiempo, pero también fue maestro mío, profesor, cuando yo era alumno de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde él también explicaba con gran pasión la espiritualidad de Santa Teresa. Hizo la tesis doctoral en la Cristología teresiana, allá en aquella universidad donde estuvo de profesor unos años, y luego vino a esta facultad a explicar teología espiritual y exégesis, como estamos diciendo. Yo creo que es biblista y se notará también, supongo hoy en la explicación, tiene unas cuantas publicaciones, por ejemplo, el sorprendente Jesús de Marcos, segunda edición, el Evangelio de Juan, compresión exegético-existencial,
por lo menos tercera edición. Y luego tiene muchas publicaciones como carmelita y preocupado y estudioso y teólogo espiritual por la mística de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. Algunos textos, algunos libros, algunas publicaciones en torno a los dos autores, a los dos místicos carmelitas. 2 libros, por ejemplo, Hacia Dios con San Juan de la Cruz, 4ª edición. Se ve que el matiz tiene su sentido. En ese mismo año, y con idéntico motivo, afirmaba Karl Rahner en Revista de Espiritualidad, en una entrevista que se le hizo a él, a Skilebeth, Hans Küng, a todos. Estos grandes hombres fueron capaces de escucharnos a unos chavalillos de entonces, y yo no sé quién les convencería para que nos contestaran. Y el padre Rahner contestó 2 páginas muy bonitas, y una de ellas, recojo unas cosas del padre Rahner, de ahí en Revista de Espiritualidad. Pero una doctrina, y más aún, una mistagogía de la experiencia personal de Dios es aún posible y hoy más apremiante que nunca. Y los clásicos de la mística española son perfectamente válidos y casi irreemplazables maestros, si es que interesa desarrollar una semejante doctrina y mistagogía de la experiencia personal de Dios. Estas eran las palabras de Rahner, que eran muy elocuentes, propiamente cerca del día del doctorado. Las intuiciones cristológicas, muchas veces formuladas por Teresa, la aproximan en algunos aspectos a determinados presupuestos de la así llamada cristología moderna. En este sentido, escribe Skilebeth, ¿tiene entonces la cristología que ceder a la mística o ha de ceder la mística ante la cristología? Todos los místicos cristianos luchan con este problema y creo que con la excepción de Eduvigis y de Teresa de Ávila, tienen la tendencia a relativizar la cristología. No saben bien qué hacer a la hora de situar la cristología mística, o mejor dicho, la mística y la cristología. Bueno, estas afirmaciones tan absolutas, pues luego tienen que matizarse un poco. También el padre Rahner hizo una, que enseguida lo citaré, una afirmación muy absoluta que luego matizó en una conferencia. Recientemente decía Thomson, Teresa de Jesús tiene un interés especial para la cristología. Los teresianistas sostienen que ella sola asimiló la cristología, no solo asimiló la cristología de su tiempo, sino que hasta cierto punto creó una nueva cristología, hizo una contribución innovadora a la marcha posterior de esta disciplina. Su postura frente a la mística sería tan original, sobre todo por la implicación de la humanidad de Cristo, que después de ella se puede hablar de una mística nueva, o al menos que la condujo a su plenitud clarificadora. Mística nueva, o por lo menos a una plenitud clarificadora. En este sentido, escribió el que todos conocéis, gran especialista en la espiritualidad, Stolz, con la mística española despunta una nueva época en la división de los grados de la vida mística. Se ha dicho haber sido gloria y mérito peculiar de Santa Teresa el haber dado una definición de los grados científicamente intachable, dice este autor. Don Melquiades Andrés, que muchos de aquí le conocimos y no hace mucho tiempo que murió, que conocía muy bien la espiritualidad española, afirmaba que Santa Teresa, con la descripción de los grados y la precisión que puso, clarificó para siempre la mística, decía. También reconoce su puesto en la clarificación de la espiritualidad cristiana Olegario González de Cardenal, cuando afirma en su conocido libro Jesús de Nazaret, aproximación a la cristología, en un libro de cristología serio, fuerte y bueno, tan considerado, don Olegario introduce a Santa Teresa y dice de Santa Teresa supera por instinto sobrenatural la colisión histórica entre una mística de la esencia divina, de larga herencia platónica, acentuada por los místicos renanos y actualizada para ella por los franciscanos Osuna y Laredo, y una espiritualidad centrada en la contemplación de la humanidad de Jesús, donde sin nombrarlos reacciona explícitamente e intencionadamente contra tales autores. No se puede decir más bien toda esta realidad tan honda, tan complicada, en menos palabras. Y más recientemente escribía Olegario, porque el libro, como sabéis, que acabo de citar, es muy antiguo, pero ya muy reciente, hace unos 2 o 3 años, escribía también Olegario. Las 3 cumbres de la mística cristiana en las que se han unido experiencia, reflexión, y en la reflexión está también Santa Teresa, y ahí está la teología, reflexión y palabra, vida interior y acción exterior fecunda, son San Agustín, Santa Teresa y San Juan de la Cruz.
No menos explícito se mostraba el probablemente mejor conocedor hispano de la mística, Juan de Dios Martín Velasco, quien señala la especificidad de la mística teresiana por su dimensión cristológica con estas palabras. Recordamos tan solo el fundamental capítulo 22 de la vida, que bastaría por sí solo para mostrar la peculiaridad de la experiencia teresiana, tanto en relación con la mística de orientación neoplatónica como en relación con los orientales. Voy citando unas figuras claves entre nosotros que se pronuncian sobre Santa Teresa y que están dándole pues, un realce muy grande que va mucho más allá de sola experiencia, como vemos. Punto segundo, acceso histórico. Sabido es que los estudios de mística se han multiplicado en estos últimos tiempos y ahí Teresa de Jesús tiene una postura propia. Acabamos de ver algunas opiniones al respecto. A lo largo de nuestro discurso iremos mostrando cómo Santa Teresa ha contribuido de forma singular con su experiencia y con su reflexión teológico-bíblica a que la mística sea cristiana, de fondo y de verdad. De fondo y de verdad. Creemos que en este quehacer ha ejercido una función de magisterio teológico. La mística católica, al menos en algunas de sus corrientes, algunos dicen que en todas, pero bueno, yo me quedo en algunas para luego salvarme cuando me hagan preguntas, no era del todo cristiana, y Teresa contribuyó con su magisterio a que lo fuera. En algunos casos ni siquiera se previó el riesgo que para el cristianismo implicaba una mística de Dios o de la divinidad sin ser matizada por la humanidad del Señor, y en otros expresamente, desde una perspectiva psicológica, no ontológica, se disociaba lo humano del Señor de lo que pudiéramos denominar acto místico. Estas reflexiones ya nos van dejando entender que para Teresa la comprensión del misterio del Señor, sin infravalorar nunca su humanidad, es la clave de todo su pensar y ser. Ahí donde la mística universal encontraba el problema y también algunas corrientes cristianas, Teresa halló, diríamos, la solución. Estoy de acuerdo con Thomson en sus esfuerzos por abrir el pensamiento de Teresa a lo apofático y a lo religioso y a las religiones no cristianas, pero habrá que tener en cuenta, como lo hace el mismo Thomson, que lo apofático sea siempre cristológico del modo que sea. Algo parecido piensa Antonio Mas. Cualquier modo de preparación para la meditación puede ser compatible con el itinerario teresiano si culmina en la meditación de los misterios de Cristo. Si la técnica de meditación propuesta por los libros orientales nos aleja de esa realidad, no es cristiana, no está en connivencia con Santa Teresa. Bien, y pasadas dichas estas cosas, pues paso ahora un poco a ver qué es la mística, qué es la mística para entrar enseguida en el tema de qué es lo que Santa Teresa ha hecho de nuevo para que realmente se la pueda considerar pues teóloga, porque ha ofrecido dentro del campo de la espiritualidad, pero tocando en la línea de la cristología, pues perspectivas nuevas, y no solamente nuevas, sino que ha logrado... Escribe y comunica muy bien, lo vimos cuando era profesor nuestro. Cristo, vida del hombre, comparación entre el camino de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, el camino de lo inefable, la idea de camino y ese camino, los dos santos carmelitas. Es decir, tiene bastantes trabajos, muchas también colaboraciones en obras publicadas, en otros libros, y muy numerosos artículos. Y tiene, yo creo que quizá más todavía publicaciones sobre Santa Teresa, sobre quien hizo, como sabemos, la tesis doctoral, la Cristología Teresiana, que va por la 3ª edición, por lo menos Ser cristiano según Santa Teresa, que también ha tenido varias ediciones, y El fulgor de la palabra, nueva comprensión de Teresa de Jesús, que se ha publicado pues, hace un par de años. Por lo tanto, yo creo que Secundino está muy capacitado para transmitir hoy en torno a este tema, que él dice que puede ser incluso polémico, pues podemos polemizar con él al final del diálogo. Yo creo que como alumno suyo, pues sus ojos vivos, su palabra rápida, sus intuiciones pues inesperadas,
su convicción o su pasión al exponer los temas de los que está muy convencido, el estilo existencial de sus textos y de su docencia, junto también con la sencillez personal que conocemos los que le hemos tratado de cerca, su cercanía, pues yo creo que ha movido a muchos a interesarse por él, por sus escritos, por sus enfoques y también, ¿por qué no?, pues a dialogar y a discutir algunas cosas que podemos con toda libertad hacer. Pues nada, Secundino, muchas gracias y tenemos un tiempo para ti. Pues muchas gracias, Luis María. Muchas gracias, don Ricardo. Quizás la conferencia nos traslade a otros tiempos en que hablamos de esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues comienzo con un primer acceso al tema y voy siguiendo después. Teresa de Jesús desde siempre ha gozado de una autoridad especial en el campo del espíritu, no solo en la Iglesia católica, sino también en otras confesiones y en el pensamiento universal. En efecto, Pablo VI, con la finura que le caracterizaba, afirmó el día del doctorado teresiano: acabamos de conferir, o mejor dicho, hemos reconocido el título de doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús, la